El contenido que desarrollamos hoy y es el que se incluye también para el examen es cómo la célula sintetiza moléculas de ATP, que serían rutas metabólicas o vías de liberación de energía. En este caso entonces recordamos sobre el término de metabolismo, que es un proceso por el cual podemos considerar que es la suma de reacciones químicas que ocurren en la célula. Tiene dos etapas, anabolismo y catabolismo, y luego específicamente hablamos sobre las rutas o vías metabólicas, que son respiración aeróbica, anaeróbica y la fermentación. ¿Cuál es la diferencia entre anabolismo y catabolismo? Catabolismo es cuando moléculas de mayor tamaño son convertidas en moléculas simples. Cuando hablamos de anabolismo es que a partir de moléculas pequeñas se van a transformar en moléculas de mayor tamaño. ¿Qué moléculas se van a formar mediante este proceso anabólico? Proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, como polisacáridos, como para mencionar algunos de ellos. Entonces hay una respiración de organismos, que es cuando se obtiene oxígeno mediante el sistema respiratorio, y lo que es la respiración celular ocurre vamos a decir, en el interior de la célula y puede estar relacionada a un organelo, en este caso de la mitocondria. Bueno, hay una diferencia entre las tres rutas o vías metabólicas, que sería la respiración aeróbica es en presencia de oxígeno. La respiración anaerobia y la fermentación podemos hablar de que no requiere de oxígeno, en ausencia sería. En la respiración aeróbica y anaeróbica tenemos una cadena de transporte de electrones y en la fermentación no existe eso. El primer proceso metabólico que vamos a describir sería la respiración aeróbica. Es la que ocurre entonces en la mitocondria y es un proceso redox exergónico, o sea que pierde energía. La respiración aeróbica se puede dividir en 4 etapas. La primera etapa ocurre en el citosol y las 3 etapas restantes ocurren en la mitocondria. Entonces, la glucólisis es la primera de las etapas en el cual se describe como una serie de reacciones químicas en el que la glucosa se convierte en piruvato. Entonces tenemos moléculas de inicio y moléculas finales en este proceso. Dijimos que ocurre en el citoplasma o en el citosol. La segunda etapa, que es la formación de acetilcoenzima A, es la que ocurre en la mitocondria. Entonces, aquí el piruvato se va a degradar y se va a combinar con una coenzima llamada coenzima A. Se va a formar la acetilcoenzima A. Es un proceso en el cual no hay una ganancia neta de ATP. En cambio, la glucólisis sí hay dos moléculas de ATP como ganancia neta. En el ciclo de Krebs, mejor dicho, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, acá tenemos en que sería una serie de reacciones químicas también y tenemos como productos finales el dióxido de carbono, el dinucleótido de nicotinamida y adenina y el dinucleótido de flavina y adenina. El último, que es el transporte de electrones, ocurre en la membrana interna mitocondrial. Existen estas reacciones en la respiración aeróbica, que sería la deshidrogenación, descarboxilación, y también hay reacciones de preparación. Teniendo en cuenta la glucólisis que mencionamos como primera etapa, existe, vamos a decir, dos grupos de reacciones. Una fase de inversión de energía
y una fase en el cual hay captura de energía. En total son 10 reacciones o 10 etapas dentro de la glucólisis. Entonces, a partir de la glucosa hay reacciones intermedias hasta formar piruvato finalmente. Hay enzimas específicas para cada uno. La formación de acetilcoenzima A, en este proceso ocurre lo que se llama una descarboxilación oxidativa. No hay ganancia neta de ATP como dijimos anteriormente. Y en el ciclo del ácido cítrico sería una serie de reacciones químicas, serían 8 reacciones químicas, en el cual, vamos a decir, el oxalacetato va transformándose hasta finalmente el malato se transforma en oxalacetato mediante el malato deshidrogenasa. Son enzimas específicas en cada una de las 8 reacciones también. La última etapa, que es la cadena de electrones y quimiosmosis, ocurre en la membrana interna mitocondrial. Acá en total realmente tenemos 5 complejos. Cada complejo tiene un nombre específico, que sería el complejo 1, 2, el 3, el 4 y tenemos el quinto, que es la ATP sintasa. Acá tenemos cómo son bombeados los protones a través del complejo 1, 3 y 4 y a través de la ATP sintasa los protones también son bombeados pero hacia el lado contrario. En este complejo 5 es donde se forman las moléculas de ATP. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de ATP que se forma a partir de una glucosa sería de 36 a 38 moléculas de ATP, mediante la fosforilación a nivel de sustrato y mediante la fosforilación oxidativa. Otras formas de producción de energía es también a partir de proteínas y de lípidos. La segunda ruta metabólica es la respiración anaeróbica, que como dijimos no necesita de oxígeno y presenta una cadena de transporte de electrones. Vamos a decir que es menos eficiente porque se produce menos cantidad de ATP también. Luego tenemos la fermentación, que es una ruta anaeróbica, quiere decir que no necesita de oxígeno. Y en este proceso de fermentación se produce solamente 2 moléculas de ATP. O sea, menos eficiente que la respiración aeróbica. Acá tenemos también los tipos de fermentación, que sería la fermentación del alcohol y la fermentación del lactato. Y ahí completamos las 3 rutas o vías metabólicas. De esa manera entonces completamos el capítulo, sería el capítulo 8. A ver, el capítulo 8 del libro que está en la página, les voy a mencionar. Inicia en la página 172, capítulo 8. Dice cómo producen ATP las células, rutas de liberación de energía. Entonces acá, en resumen, como dijimos, lo que hay que saber del capítulo es, habla sobre el metabolismo, las 2 etapas, anabolismo y catabolismo, y cuáles son las rutas metabólicas y sus características principales. En este caso describe más sobre lo que es la respiración aeróbica. Ahora podemos abrir entonces una... Eso, Sí. en cuanto a la parte de glucólisis, ¿Cómo? eso hay que saber. Glucólisis y Secret, hay que saber bien Hay a todo lo que que saber la es. descripción que yo ¿cómo es? Le compartí
En la diapositiva. Profe, O sea, en base a eso, sí. En base a eso hay, vamos a decir, diferentes reacciones. O sea, ahí no hay que saber todas las reacciones. Hay que saber cuántas reacciones hay, ¿verdad? profe, hay que Sí, saber las reacciones que liberan energía, ¿verdad? sí, que Y las qué tres tipo de rutas. enzimas. Exactamente. Está ese cuadro donde muestra la ganancia neta de ATP, ¿verdad? Básicamente, ese O resumen, sea que hay ¿qué que es lo saber que lo es? más general. Sí, ¿qué es lo que más, en qué es lo que se van a enfocar? En la página 174, por ejemplo. Ahí está el resumen de las etapas de la respiración aeróbica, por ejemplo. En eso básicamente se enfocan. ¿Qué página, profe? 174. Ok. Ah, bueno, gracias. O sea, hay que, vamos a decir, saber dentro de, por ejemplo, la glucólisis, cuántas reacciones hay, cuántas. Después lo que cita de vuelta en el ciclo del ácido cítrico también, ¿verdad? ¿Qué otras denominaciones recibe? O sea, a modo general es lo que hay que saber. Igualmente, como le pasó a la compañera y ya está en la plataforma, la explicación está ya en esa clase grabada también. Profe, Sí, pero eso vamos a ir profundizando más. La ¿cómo, parte, cómo? y vamos a ir profundizando de glucólisis, secret y eso. O va a quedar así. No, eso es lo que yo expliqué ya en el video está. Sí, Ok. pero es en base a esta diapositiva. Esta misma diapositiva es la que está en la grabación. La que va explicando más también. Sí, profe. ¿Vale? ¿Alguna consulta en base al capítulo? Larisa. Héctor. Sí, sí. Creo que no, profe. No, no. Profe, hasta ahí entonces entraría el examen. Sí. Teniendo en cuenta, vamos a decir, los capítulos del libro de Solomon. ¿Cuáles son? Sería el capítulo 1, capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 8. Sería 5 capítulos. Y vamos a recordar en qué es lo que ustedes se van a basar principalmente, o sea, en qué se van a basar para estudiar, en las actividades y en las videoclases. ¿Verdad? Las actividades serían las tareas. Profe, ¿puedes repetir otra vez los capítulos? Sí, el capítulo 1, 3, 4, 5 y 8. Esos mismos capítulos, cuando ustedes van a la plataforma, van a encontrar material de la unidad 1, por ejemplo, libro de Solomon. Entonces ahí está también cada capítulo en PDF para que ustedes revisen, ¿verdad? Pero si tienen ya sus materiales, son esos los capítulos del libro de Solomon. Para recordar, en la unidad 1, ¿qué es lo que vimos? Sobre clasificación taxonómica, característica de los seres vivos. Capítulo 3, que vimos sobre compuestos orgánicos, o sea, composición química de las células. El capítulo 4 del libro es sobre organización de las células, procariota, eucariota y sus estructuras. En el 5 vimos sobre membrana plasmática. Y en el 8, que es lo que corresponde a hoy, sería cómo se sintetiza las moléculas de ATP. ¿Alguna duda más? Joyce, Eliane, No, profe. ¿no? Natalia, Florentín. No, profe, todo claro.
Vanessa, Jazmín, No, profe. bueno, Katia Fernández, No, profe. Raiza, No, profe, no. nada, Paz Castillo, No, profe. bueno, Camila Benítez. Profe, una pregunta. ¿El Sí, sí, sí. examen tipo va a ser muy general nomás? Eso es, en base a las actividades que ustedes hacen. Ok. En eso básicamente se enfocan, sí. Gracias, profe. Sí. Adriana Areco, No, profe, no no, tengo ninguna duda. bueno, Profe, sí, Héctor. sí. ¿Y vos por si acaso no tendrías algún cuestionario o algo con que podamos ir practicando? Y Así son que una vez todos los capítulos. las actividades, eso es lo que le mencioné. Ustedes se van a Ok, basar en las actividades, en las tareas sí. Ah, bueno. y en Bueno, las videoclases. No es que van a estudiar, por ejemplo, cuando yo le mencioné el capítulo, no que todo el capítulo van a estudiar, sino se enfocan sí. en las tareas y en la videoclase. Solo eso. Bueno. Sí, pero. Genial. Montserrat, No, no, profe. bueno, Cindy Duarte, Nada, profe. bueno, Nayeli, Virginia Chena, No, nada, profe. bueno, Magalí Duré, Abril Jiménez, No, no, profe. Está todo Nada, bien. profe. dale. María Paz, Sofía No, profe. Franco, Laura González, No, No, profe. profe. dale. Entonces, para completar, ustedes tienen Capítulo 5 estudia por acá. la actividad número 5 en la Todo plataforma. Esta guiarte por las actividad, como actividades dijimos, también incluye de para lo conferencia nuestro que examen parcial. haces. Y tu lógica no te tenía que decir eso. Y ahora acabo de ¿Está? decir. Y vos sí que te desesperabas. María Paz, ¿Qué, profe? ¿alguna consulta? No, nada. Bueno, no sé si es que no tienen ninguna consulta, entonces igualmente tiene ya disponible la clase grabada que les pasó Eliane. ¿Todos pudieron marcar también asistencia? Sí, pero Sí, profe. Sí. Dale. Yo voy a está estar... habilitado todavía, profe. Está, sí. Desde las 6 está Hasta las habilitado. 7. Sí. Dale, entonces cualquier consulta se comunican conmigo sin problema. De aquí a una semana es nuestra prueba, entonces. Dale, profe. Sí, profe. Dale, Gracias. muchísimas gracias a ustedes. Que pasen buen resto de jueves. Igual. Igualmente. Gracias, Igual, gracias. profe. Chao, chao. Gracias. Ustedes. Hasta luego. Chao, chao.